Ella es una mentirosa. Siempre lo fue. Eso fue lo que mi madre le dijo a mi prometido, Andrés, exactamente un día antes de nuestra boda. Mi padre, sentado a su lado con esa sonrisa torcida que yo conocía desde niña, susurró: «No dejes que te engañe a ti también. Ella tiene una hija de otro matrimonio. Y yo, Lucía Mendoza, 32 años, con el vestido de novia ya colgado en el armario de mi departamento en Guadalajara, no dije absolutamente nada». Me quedé sentada en aquella sala, las manos cruzadas sobre el regazo, mientras mis propios padres intentaban destruir mi vida frente al hombre que yo amaba. Lo que ellos no sabían era que Andrés ya tenía una foto guardada en su celular. Una foto que iba a cambiarlo todo. Hola, mi nombre es Lucía, y hoy voy a contarles la historia más dolorosa y al mismo tiempo más liberadora de toda mi existencia. La historia de cómo descubrí que la sangre no siempre es familia, y que a veces los extraños son quienes terminan amándote más que aquellos que te trajeron al mundo. Si esta historia te toca el corazón, quédate hasta el final, porque lo que pasó después de aquella tarde en casa de mis padres, nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Aquel día, recuerdo cada detalle como si hubiera sido ayer. Era un sábado por la tarde. El sol entraba tibio por las ventanas de la sala de mis padres en la colonia Providencia. Yo había llegado con Andrés, mi prometido, para una cena familiar de despedida antes de la boda. Una tradición, decía mi madre, Ofelia, una tradición de la familia Mendoza. Llevaba en las manos una caja de cajeta de Celaya y un ramo de azucenas blancas, porque sabía que a mi madre le encantaban. Tonta de mí. Todavía intentaba ganarme su cariño después de 32 años. Andrés iba con su mejor traje, nervioso, sonriente, sosteniéndome la mano con una ternura que me hacía pensar que finalmente, después de tantos años de soledad, la vida me iba a recompensar. Pero en cuanto cruzamos la puerta, sentí ese frío conocido, ese frío que no tiene nada que ver con el clima, sino con las miradas. Mi padre, don Hilario, no se levantó del sillón, apenas movió la cabeza. Mi madre, Ofelia, sonrió con esa sonrisa que solo yo sabía leer. Una sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa que era más bien una advertencia. Mi hermana menor, Brenda, estaba ahí también, sentada en el sillón con su esposo, observándolo todo con esa curiosidad morbosa de quien sabe que algo va a pasar y no piensa intervenir. Nos sentamos a la mesa. Mi madre sirvió el mole poblano que había preparado, y por unos minutos todo pareció normal. Andrés elogió la comida, contó anécdotas de su trabajo como ingeniero civil, habló de los planes que teníamos para la luna de miel en Mérida, y yo, ingenua, pensé que tal vez, solo tal vez esta vez sería diferente, que mis padres finalmente se alegrarían por mí, que después de tantos años de tratarme como la oveja negra, como la hija defectuosa, como aquella que nunca hizo nada bien, finalmente entenderían que yo había encontrado la felicidad. Pero entonces, cuando llegó el postre, mi madre dejó el tenedor sobre el plato, miró fijamente a Andrés y dijo con una calma escalofriante: «Hijo, antes de que cometas un error, hay cosas que debes saber sobre Lucía». Yo sentí cómo el aire se me escapaba del pecho. Andrés la miró confundido. Mi padre, sin quitar los ojos de su café, agregó: «Lucía nunca fue la hija que esperábamos. Siempre fue problemática, mentirosa, y hay algo que ella nunca te contó». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Brenda sonreía. Sí, mi propia hermana sonreía mientras nuestros padres me destruían. «Ella tiene una hija», continuó mi madre, «una hija de otro hombre de antes de conocerte, y nunca te lo dijo, ¿verdad, Lucía?» Andrés volteó a verme lentamente, y yo, en ese momento, sentí que el mundo entero se desmoronaba. Porque sí, era cierto que yo tenía una historia, pero la historia que mis padres iban a contar no era la verdadera. Era una versión retorcida, manipulada, llena de mentiras diseñadas para humillarme delante del hombre que amaba. Quería gritar, quería levantarme y decirles todo lo que había callado durante años, pero no lo hice, porque sabía algo que ellos no sabían. Andrés no era el hombre ingenuo que ellos creían,
y la foto que él tenía guardada en su celular, esa foto que ellos no podían ni imaginar, lo cambiaría todo en los próximos minutos. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Para que entiendan cómo llegué hasta aquel comedor, sentada como una acusada frente a mis propios padres, tengo que llevarlos atrás en el tiempo. Mucho atrás. A una infancia en la que aprendí desde muy pequeña que en mi casa había dos categorías de hijos. Estaba Brenda, la favorita, la princesa, la que todo lo hacía bien aunque hiciera todo mal. Y estaba yo, Lucía, la que sobraba, la que estorbaba, la que nunca, por más que se esforzara, lograba arrancar una sonrisa orgullosa de mi madre o un abrazo sincero de mi padre. Crecí en una casa grande de la colonia Providencia, en Guadalajara. Mis padres tenían una panadería tradicional que había pasado de generación en generación, y aunque nunca fuimos ricos, tampoco nos faltó nada. Nada material, claro, porque cariño, atención, palabras bonitas, eso sí me faltó toda la vida. Recuerdo perfectamente cómo mi madre peinaba a Brenda por las mañanas con paciencia infinita, haciéndole trenzas adornadas con listones de colores, mientras a mí me daba un cepillo y me decía: «Apúrate, que vas a llegar tarde a la escuela». Recuerdo las navidades en las que Brenda recibía muñecas hermosas, vestidos nuevos, zapatos brillantes, y yo recibía la ropa que ella ya no quería. Recuerdo los cumpleaños, en los que toda la familia se reunía para celebrarla, y los míos pasaban casi inadvertidos, con un pastel comprado de último momento en la panadería. Pero lo peor no eran las cosas materiales, lo peor eran las palabras. «Mira a Brenda, qué bonita se ve. ¿Por qué no eres como tu hermana? Lucía siempre arruina todo. Esta niña salió rara, no sé a quién». Yo crecí escuchando esas frases hasta que se me clavaron en el alma como espinas. Y aunque por fuera era una niña callada, obediente, buena estudiante, por dentro se iba formando un dolor que ni yo misma entendía. Cuando cumplí 18 años, supe que tenía que salir de aquella casa, o me iba a morir lentamente. Me fui a estudiar contaduría a la Universidad de Guadalajara, conseguí trabajo medio tiempo en un despacho, y poco a poco empecé a construir una vida propia. Mis padres apenas notaron mi ausencia. Brenda, en cambio, se quedó viviendo con ellos, mimada, consentida, sin trabajar nunca un solo día, porque mi padre decía que ella era demasiado delicada para el mundo cruel. A los 24 años conocí a Mateo, mi primer amor verdadero. Él era profesor de música, dulce, atento, soñador. Nos enamoramos perdidamente y planeamos casarnos. Pero 6 meses antes de la boda, Mateo murió en un accidente automovilístico cuando regresaba de visitar a sus padres en Tepic. Yo me quedé destrozada y, para colmo de males, 2 meses después del entierro descubrí que estaba embarazada. Una hija de Mateo, una hija que él nunca llegó a conocer. Cuando le conté a mis padres, mi madre se persignó y me dijo que era un castigo de Dios por haber vivido en pecado antes del matrimonio. Mi padre, sin mirarme a los ojos, me dijo que no podía traer esa vergüenza a la casa. Brenda, mi propia hermana, me llamó por teléfono para decirme que yo había arruinado la reputación de la familia. Me cerraron las puertas, me dejaron sola, embarazada, llorando a un hombre muerto, sin un solo abrazo de consuelo. Mi hija Renata nació en un hospital público de Guadalajara, y la primera persona que la cargó después de mí fue una enfermera desconocida. Ningún familiar fue a conocerla. Crié a Renata sola, trabajando dobles turnos, estudiando por las noches para sacar mi maestría, sacrificando todo para que a mi niña no le faltara nada. Ni amor, ni educación, ni un techo digno. Renata creció hermosa, inteligente, llena de luz. Y aunque mis padres jamás preguntaron por ella, yo le hablaba de sus abuelos como si fueran personas decentes, porque no quería que ella cargara con el odio que yo cargaba. Cuando Renata tenía 5 años, mis padres aparecieron de la nada, fingiendo querer reconciliarse. Yo, ingenua, abrí las puertas. Permití que conocieran a mi hija.
Pero pronto descubrí que solo querían usarme. Mi padre se había enfermado, necesitaba cuidados, y como Brenda nunca había trabajado, no tenía con qué pagar. Yo empecé a darles dinero, a cuidar a mi padre los fines de semana, a mantener parcialmente la casa familiar. Y ellos, ingratos como siempre, seguían tratándome como la oveja negra mientras se aprovechaban de mí. Pasaron los años. Conocí a Andrés a los 30, un hombre bueno, paciente, que amó a Renata como si fuera su propia hija desde el primer día. Cuando me pidió matrimonio, sentí que finalmente la vida me sonreía, pero no contaba con que mis padres harían hasta lo imposible por arruinarlo todo. Lo que ellos planeaban aquel sábado en su casa era mucho más oscuro de lo que cualquier persona podría imaginar. Volvamos a aquel comedor. Volvamos al momento en que mi madre acababa de decirle a Andrés que yo tenía una hija que él no conocía. Yo me había quedado en silencio, sí, pero por dentro estaba ardiendo, porque Renata no era un secreto. Renata era el orgullo más grande de mi vida, y Andrés la conocía perfectamente. La conocía desde hacía 2 años, la había llevado al cine, le había enseñado a andar en bicicleta, le había leído cuentos antes de dormir. Mi hija lo llamaba papá Andrés, y él le decía, mi princesa. Renata estaba en aquel momento en casa de una amiga, pasando la tarde, porque yo no quería exponerla a la toxicidad de mis padres. Pero mi madre, con esa malicia que solo ella sabía manejar, seguía hablando como si Renata fuera un secreto sucio. Mira, hijo, le dijo a Andrés, nosotros te decimos esto porque te apreciamos. Lucía siempre fue así, mentirosa, manipuladora. Tuvo a esa niña con un hombre cualquiera y nunca quiso decirnos quién era el padre. Imagínate la clase de mujer que es. Mi padre asintió lentamente. Brenda, desde su sillón, agregó con voz dulce, Andrés, tú mereces algo mejor. Mi hermana siempre fue problemática, y la niña pobrecita va a salir igual que ella. En ese momento sentí algo que nunca había sentido. No era rabia, era una calma helada, como si alguien hubiera apagado todas las emociones de mi cuerpo y solo me hubiera dejado los ojos para ver y los oídos para escuchar. Porque entendí en aquellos minutos que mis padres no me odiaban por algo que yo hubiera hecho. Me odiaban por algo más profundo, algo que ellos cargaban desde hace años y que yo nunca terminé de comprender. Andrés no decía nada, solo me miraba a mí. Y yo no sabía qué pensaba. Mi corazón latía despacio, pesado, como si cada latido me costara la vida. Mi madre, viendo el silencio de mi prometido, decidió clavar el cuchillo más profundo. Sacó de un cajón unos papeles viejos, manoseados, y los puso sobre la mesa. Aquí están las pruebas, dijo, de que Lucía tomó dinero de la cuenta de la panadería hace años. Robó a su propia familia. Si no te lo dijimos antes era por vergüenza, pero ahora que se va a casar contigo, mereces saberlo. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Aquellos papeles eran mentiras. Yo nunca había robado un solo peso a mis padres. Al contrario, yo era la que les había estado dando dinero durante años, mes tras mes, sin que ellos jamás lo agradecieran. Pero ahí estaban, fabricando documentos falsos, inventando deudas inexistentes, todo para destruirme delante del hombre que amaba. Brenda se levantó del sillón y caminó hacia la mesa con una sonrisa de victoria. Andrés, le dijo, yo te puedo mostrar algo más. Tengo conversaciones de Lucía donde habla mal de ti, donde dice que se casa contigo solo por el dinero. Y sacó su teléfono, mostrando capturas de pantalla que claramente había editado o inventado. Mi propia hermana, la hermana a la que yo había ayudado tantas veces, a la que le había prestado dinero, a la que había cuidado cuando estuvo enferma. Mi propia hermana me estaba apuñalando por la espalda delante de mis padres y de mi prometido. Andrés tomó el teléfono de Brenda. Lo miró durante unos segundos. Luego miró los papeles de mi madre. Luego me miró a mí. Y en sus ojos no había duda ni reproche. Había algo más. Había una rabia silenciosa que yo nunca le había visto antes. Pero él no dijo nada todavía. Esperó, como si estuviera dejando que mis padres y mi hermana se hundieran solos en sus propias mentiras.
Mi madre, envalentonada por el silencio, continuó. Y eso no es todo. Lucía nos ha estado robando durante años. Tomó las escrituras de la panadería, las cambió a su nombre. Tenemos abogados, vamos a denunciarla. Por eso te queremos prevenir, hijo. Si te casas con ella vas a heredar todos sus problemas legales. Mi padre asintió. Brenda asintió. Era una coreografía perfectamente ensayada. Habían planeado esto durante meses, tal vez años. Y entonces entendí. Entendí por qué me habían invitado a aquella cena. Entendí por qué habían querido conocer a Andrés con tanta insistencia. No era para celebrar mi boda, era para destruirla. Porque sabían que si yo me casaba, si yo era feliz, ellos perderían el control que tenían sobre mí. Perderían a su sirvienta, a su cajero automático, a la hija que durante años había aguantado humillaciones a cambio de migajas de afecto. Sentí lágrimas calientes rodar por mis mejillas, no de tristeza, de rabia, de impotencia, pero seguí callada, porque sabía, en lo más profundo de mi corazón, que lo que estaba a punto de pasar iba a ser más grande que cualquier cosa que ellos hubieran planeado. Andrés respiró hondo, sacó su celular del bolsillo y empezó a buscar algo en la pantalla. Mi madre, mi padre y Brenda lo miraban con curiosidad, pensando que tal vez él estaba a punto de creerles, pensando que tal vez habían ganado. Pero lo que Andrés iba a mostrar en los próximos segundos, nadie en aquella casa estaba preparado para verlo. Andrés se levantó de la silla muy lentamente. No con violencia, no con prisa. Con esa calma de los hombres que saben exactamente lo que están haciendo. Yo lo miré desde mi lugar, sin entender bien qué estaba a punto de hacer. Mi madre tenía esa sonrisita de triunfo en los labios. Mi padre había cruzado los brazos como si esperara que mi prometido anunciara que cancelaba la boda. Brenda mordía un pedazo de pan dulce, con los ojos brillantes de emoción morbosa. Andrés caminó hasta el centro del comedor, abrió una foto en su celular y la giró hacia la mesa para que todos pudieran verla. ¿Esta es la hija?, preguntó con voz tranquila, casi suave. Mi madre se inclinó hacia adelante para mirar, y en cuanto vio la imagen, su sonrisa se congeló. La sangre se le fue de la cara. Mi padre, que había permanecido reclinado en su silla con aire de superioridad, también se acercó, y sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. Brenda dejó caer el pan dulce sobre el mantel. Era una foto de Renata, pero no era una foto cualquiera. Era una foto del día anterior, en la que mi hija aparecía abrazada a Andrés, los dos sonriendo, con un pastel de cumpleaños entre las manos. Renata cumplía 7 años, y en la parte de abajo de la foto se leía un mensaje escrito por mi hija con su letra infantil. Papá Andrés, gracias por quererme tanto. Te amo. Mi madre intentó decir algo, pero no le salieron las palabras. Mi padre se hundió en su silla. Brenda miraba la pantalla como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Yo conozco a Renata desde hace 2 años, dijo Andrés con esa misma voz tranquila que ya empezaba a sonar peligrosa. Conozco su historia completa. Conozco a Lucía. Y conozco también a ustedes mucho mejor de lo que creen. Mi madre intentó recuperarse. Tartamudeó. Pero hijo, nosotros... Andrés levantó la mano y la silenció. Déjenme terminar, dijo, y entonces sacó de su saco un sobre amarillo, grueso, sellado. Lo puso sobre la mesa, encima de los papeles falsos que mi madre había mostrado. Lucía no sabe lo que voy a contar ahora, dijo Andrés mirándome a los ojos con una ternura infinita. Le pedí permiso a un amigo investigador para hacer algunas averiguaciones antes de la boda, no por desconfianza hacia ella, sino porque hace meses, cuando empecé a cenar de vez en cuando con ustedes, sentí que algo no cuadraba, que la forma en que hablaban de Lucía, la forma en que la trataban, no tenía sentido, y decidí investigar. Mi corazón se aceleró. Yo no tenía idea de qué iba a decir Andrés, pero algo en su tono me hizo entender que aquello no era solo sobre los papeles falsos. Andrés abrió el sobre y sacó documentos. Documentos reales, con sellos oficiales, firmas notariales, y empezó a leer en voz alta.
Escritura de la Panadería Mendoza. Propietaria registrada desde hace 12 años. Lucía Mendoza García. Mi madre soltó un grito ahogado. Mi padre se puso pálido. Brenda se llevó las manos a la boca. Sí, continuó Andrés. Hace 12 años, cuando don Hilario tuvo aquel problema de salud, fue Lucía quien pagó las deudas de la panadería para que no la perdieran. Fue Lucía quien la salvó de la quiebra, y la propiedad fue transferida legalmente a su nombre como garantía del préstamo que ella hizo. Don Hilario y doña Ofelia firmaron esos documentos. Lucía nunca cobró el dinero. Los dejó seguir trabajando ahí, viviendo de las ganancias. Pero la panadería, legalmente, es de ella desde hace más de una década. Yo me quedé sin aliento. Era cierto. Pero yo nunca, jamás, había usado ese documento contra mis padres. Yo había salvado la panadería y luego se la había dejado funcionando como si nada, porque era el sustento de la familia. Pensé que ellos, al menos, agradecerían eso en silencio. Nunca imaginé que un día iban a inventar una historia donde yo era la ladrona. Pero hay más, continuó Andrés, y sacó otro documento. Aquí están los recibos de los pagos que Lucía les ha hecho durante los últimos 7 años. Pagos para los medicamentos de don Hilario, para los gastos médicos, para la manutención de Brenda, que nunca ha trabajado. Más de 600,000 pesos en total. Todos documentados, todos transferidos desde la cuenta de Lucía a la cuenta familiar. Mi madre se llevó las manos a la cabeza. Empezó a temblar. Mi padre, que siempre había sido un hombre orgulloso, agachó la mirada. Pero Andrés no había terminado. Sacó un último documento. Y este fue el que rompió definitivamente todo. Y esto, dijo Andrés, es lo que más me dolió descubrir. Levantó el papel para que todos lo vieran. Era una copia de un testamento. Hace 3 meses, don Hilario y doña Ofelia hicieron un nuevo testamento ante notario. En él dejaron toda la herencia, incluyendo la panadería a Brenda. Excluyeron completamente a Lucía, sabiendo, conscientes, de que la panadería ni siquiera les pertenece legalmente, pero quisieron, simbólica y legalmente, dejarle todo a Brenda y dejar a Lucía, que ha sido su sostén durante años, con absolutamente nada. Mi mundo se detuvo. Yo no sabía nada de ese testamento. Sentí cómo mi alma se desgarraba en 1000 pedazos, pero al mismo tiempo sentí algo extraño, una claridad, una verdad finalmente sacada a la luz. Andrés me miró y dijo en voz baja: «Lucía, mi amor, perdóname por haber investigado sin decirte, pero necesitaba protegerte, y necesitaba que ellos, hoy, frente a ti, no pudieran seguir mintiendo». Mi madre rompió a llorar. Mi padre se cubrió la cara. Brenda intentó hablar, pero no pudo, y entonces, justo en ese momento, sonó el timbre de la casa. Mi padre se levantó con piernas temblorosas a abrir la puerta. Y cuando regresó al comedor, venía acompañado de 3 personas. Un notario público, vestido formalmente con un portafolio en la mano. Un abogado al que yo conocía de vista, el licenciado Hernández, que había sido amigo de mi difunto Mateo. Y mi tía Elvira, hermana mayor de mi madre, una mujer de 70 años a la que yo no veía desde hacía mucho tiempo. Mi madre se quedó congelada al verlos entrar. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con voz quebrada. Andrés sonrió ligeramente. «Yo los invité», dijo. «Pensé que sería útil que estuvieran presentes para la verdad completa». El notario tomó asiento sin pedir permiso. El abogado abrió su maletín. Y mi tía Elvira, que siempre había sido una mujer de carácter fuerte, se acercó a mí, me tomó de la mano y me dijo algo que jamás voy a olvidar. «Hija, llevo años queriendo contarte la verdad, pero tu madre me amenazó. Hoy, gracias a este muchacho que te quiere, ya no tengo miedo». Yo no entendía nada. Mi tía sacó un álbum de fotos viejas, lo abrió, me mostró fotografías de cuando yo era bebé. En todas, mi madre Ofelia aparecía con una expresión rara, distante, como si yo no fuera realmente su hija. Y entonces mi tía dijo las palabras que me sacudieron hasta los huesos. «Lucía, yo soy tu madre biológica. Ofelia es tu tía, no tu madre». El comedor se llenó de un silencio absoluto. Yo creí que me iba a desmayar. Mi tía continuó hablando con voz suave, pero firme.
Cuando yo tenía 18 años, me embaracé de un muchacho que tu abuelo nunca aprobó. Tu abuelo me obligó a entregarte a Ofelia, mi hermana menor que estaba recién casada y no podía tener hijos. Me prometieron que te criarían como suya, que te darían amor. Yo me fui a Estados Unidos con el corazón roto, pero Ofelia nunca te quiso. Cuando años después ella tuvo a Brenda biológicamente, te abandonó emocionalmente. Yo intenté volver muchas veces. Yo intenté reclamarte, pero Ofelia me amenazó con destruir tu vida si te decía la verdad. Yo lloraba en silencio. Todo cobraba sentido. La distancia de mi madre, el favoritismo brutal hacia Brenda, el odio inexplicable que sentía hacia mí. No era yo. Nunca fui yo. Yo había sido una niña inocente cargando con el peso de un secreto que no me pertenecía. Ofelia, mi tía madre, intentó hablar. Elvira, eso no es cierto, tú... Pero el abogado Hernández interrumpió firmemente. Doña Ofelia, tengo aquí la documentación. Acta de nacimiento original donde figura Elvira Mendoza como madre biológica. Documentos del proceso de adopción informal que ustedes hicieron y que nunca legalizaron correctamente. Y lo más importante, tengo un testamento original de los abuelos Mendoza, los padres de ustedes dos, donde dejaban una propiedad muy valiosa, una hacienda en las afueras de Tequila, a su nieta Lucía, es decir, a la primera nieta de la familia. Mi padre, Hilario, se levantó violentamente. «Eso es mentira», gritó. El abogado lo miró con calma. «No, don Hilario, no es mentira. Esa hacienda lleva 20 años a nombre de ustedes, pero porque ustedes ocultaron el testamento de los abuelos. Lo escondieron deliberadamente. Acabamos de localizar el documento original guardado en la notaría de Tequila». Brenda empezó a temblar. «Pero entonces», murmuró, «entonces yo no soy...» Mi tía Elvira la miró con tristeza. «Brenda, tú sí eres hija biológica de Hilario y Ofelia, pero la verdad es que tus padres prefirieron robarle todo a Lucía para dejártelo a ti. Y eso, hija, no es amor, es pecado». El notario empezó a explicar los procesos legales que iban a iniciarse. Recuperación de la hacienda, anulación del testamento fraudulento, posible denuncia por documentos falsificados, refiriéndose a aquellos papeles que mi madre había mostrado al inicio, acusándome de ladrona. Mientras hablaba, yo miraba a las personas que durante 32 años había llamado familia, y los veía con ojos nuevos. Ofelia lloraba, pero ya no eran lágrimas que me conmovieran. Hilario tenía la mirada perdida en el suelo. Brenda, mi hermana, no mi prima, había bajado la cabeza por primera vez en su vida. Andrés se acercó a mí, se arrodilló a mi lado y me tomó las manos. «Mi amor», me dijo, «perdóname por todo esto, pero necesitabas saberlo antes de la boda. Necesitabas casarte conmigo libre, sin cadenas, sin mentiras pesando sobre tus hombros». Yo lo abracé y lloré como no había llorado en años. Lloré por la niña que fui, por la madre que perdí sin saberlo, por los años de humillación que cargué sin merecerlos. Pero también lloré de alivio, porque finalmente, entendía que no había nada malo en mí. Mi tía Elvira se acercó y me abrazó también. Me susurró al oído: «Hija, perdóname por no haberte buscado antes con más valor, pero ahora estoy aquí, y vamos a recuperar todo lo que te robaron. No solo las propiedades, el tiempo no. El tiempo no se recupera, pero sí el cariño que nunca te dieron». Y entonces, como si el universo quisiera cerrar el círculo perfectamente, sonó la puerta otra vez. Era Renata, mi hija, traída por la mamá de su amiga. Entró corriendo al comedor, sin entender lo que pasaba, y se lanzó a los brazos de Andrés gritando: «¡Papá, Andrés!». Y luego me miró y dijo: «Mami, ¿estás llorando? ¿Quién te lastimó?». Yo la abracé y le dije: «Nadie, mi amor. Ya nadie va a lastimar a mamá nunca más». Pasaron 6 meses desde aquel sábado en casa de Ofelia y Hilario. Andrés y yo nos casamos al día siguiente, como estaba planeado, en una ceremonia íntima en una capilla de Guadalajara. No invité a Ofelia ni a Hilario, pero sí invité a mi tía Elvira, mi verdadera madre, que caminó conmigo al altar con lágrimas de orgullo en los ojos. Renata fue la niña de las flores, y aquel día, por primera vez en mi vida, me sentí completamente amada.
Los procesos legales avanzaron rápidamente. La hacienda en las afueras de Tequila me fue restituida. Era una propiedad hermosa, con un campo de agaves azules, una casona antigua y una pequeña fábrica de mezcal que habíamos modernizado. El testamento fraudulento de Ofelia y Hilario fue anulado. Los documentos falsos que habían intentado usarme contra mí no llegaron a más, porque preferí no denunciarlos penalmente. No por debilidad. Por algo que mi tía Elvira me dijo una noche. «Hija, la justicia ya se hizo. No te ensucies las manos con venganza. Eres mejor que ellos». Brenda intentó disculparse conmigo varias veces. Yo la escuché. Le dije que la perdonaba, pero que necesitaba tiempo y distancia. Ella había perdido todo, la herencia que creía suya, la casa, que pertenecía a la panadería que legalmente era mía. Le ofrecí seguir trabajando en la panadería con un sueldo justo, lo cual aceptó con la cabeza baja. Era la primera vez en su vida que iba a trabajar. Y aunque al principio le costó, con el tiempo se volvió responsable. La gente cambia, a veces, cuando la vida les arranca lo que nunca debió ser suyo. Ofelia y Hilario quedaron viviendo en una pequeña casa que les compré en una colonia humilde. No les dejé en la calle, no porque me lo merecieran, sino porque yo no podía cargar con ese peso en la conciencia. Mi tía Elvira, mi verdadera madre, se mudó conmigo a la hacienda. Cocinamos juntas, reímos, lloramos, recuperamos de a poquito los años perdidos. Hoy, mientras les cuento esta historia, miro por la ventana de mi hacienda y veo a Renata corriendo entre los agaves con Andrés. Mi tía Elvira está en la cocina preparando atole de guayaba. Y yo, Lucía Mendoza, que durante 32 años creí que no era suficiente para nadie, finalmente entendí algo. El amor verdadero no se hereda por sangre. Se construye con presencia, con cuidado, con verdad. Lo que aprendí de todo esto, queridos amigos, lo quiero compartir con ustedes. Aprendí que el silencio no siempre es debilidad, que a veces callar es esperar el momento correcto para que la verdad hable por sí sola. Aprendí que los lazos de sangre no garantizan amor y que las personas que llegan a tu vida por elección, como Andrés, pueden amarte más profundamente que aquellos que comparten tu apellido. Aprendí que no hay que tener miedo de mostrar fragilidad, porque dentro de cada persona aparentemente frágil hay una fuerza inmensa esperando el momento de florecer. Y lo más importante, aprendí a perdonar. No por ellos, por mí, porque cargar el rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. Yo elegí soltar, elegí abrazar a mi nueva familia, elegí construir en lugar de destruir. Si tú que me estás escuchando ahora mismo has cargado con humillaciones de tu propia familia durante años, quiero que sepas algo. No estás solo, no estás sola, y el problema no eres tú. Algunas familias están rotas desde antes de que tú nacieras. Tu trabajo no es repararlas, tu trabajo es construir tu propia historia con personas que sí sepan amarte. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.